Yo lo hice. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hiperaldosteronismo. ¿Cuál es el concepto de hiperaldosteronismo? Exceso de mineralocorticoides. Ya, eso es hiperaldosteronismo. ¿Y primario? Ok. ¿Qué sucede en dónde, dijeron? Ah, pero primario, ¿a qué hace alusión hiperaldosteronismo primario? Que en la glándula suprarrenal, ¿no? Y si existe primario, me imagino que existe secundario, ¿no? ¿Y qué piensan que hace alusión al hiperaldosteronismo secundario? Que tiene una causa externa, ¿como cuál se imagina? Aumento en la renina, pero algo que estimula la renina. Ok. Hablar de hiperaldosteronismo primario nos obliga a recordar un poco sobre la aldosterona. La aldosterona, ¿dónde se secreta? En la corteza, en la zona glomerular. ¿Qué hace? Bien. ¿Qué estimula la liberación de la aldosterona? ¿Qué hace que se estimule fisiológicamente? Hiponatremia, hipovolemia. ¿Qué más? ¿El potasio qué? ¿Alto o bajo? Ok. El potasio alto para que quiera secretar ¿cómo se dice? Ese potasio, ¿no? Ok. Efectivamente, nosotros tenemos a un paciente que tiene un aumento en la secreción en la glándula suprarrenal, aumenta la liberación de aldosterona. Hay hiperaldosteronismo secundario, pero el hiperaldosteronismo secundario, como su nombre lo dice, es otros factores que estimulan la secreción de aldosterona. En este caso, todo lo que active el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a estimular la liberación de aldosterona de forma secundaria. Aquí tenemos un caso clínico. Tenemos un paciente masculino, tiene una poliuria leve, ¿sí? Tiene una presión arterial elevada, vean, la presión arterial está elevada de 188 a 104. El sodio está en 144, está normal. El potasio está disminuido en 3.1. El bicarbonato está aumentado, o sea, el paciente tiene datos hasta este momento de alcalosis metabólica. Digo, no he visto el pH, pero bueno, vamos a suponer que sí. Alcalosis metabólica, hipocalemia, hipertensión arterial. Y vean, aquí está la presión elevada, la hipocalemia, el bicarbonato elevado. Y aquí dice Lyon a las 0900 horas, a las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana le midieron la actividad de la renina y le midieron la aldosterona. La aldosterona, acostado el paciente en la mañana, tenía 850 pico, no sé qué unidad es esta. ¿Qué unidad es? Parece que dice picomoles, ¿no? Por litro. Y te dice que lo normal es de 30 a 440, dando a entender que está elevada la aldosterona cuando el paciente estuvo acostado, ¿no? En la mañana. Luego le hacen nuevamente niveles de aldosterona y la actividad de la renina, pero a las 1200 horas, o sea, a las 12 horas. Y te dice que la actividad de la renina era menor a 0.5 cuando lo normal es de 1 a 2.5. Como diciendo, güey, o sea, ¿por qué está la actividad de tu renina baja si el paciente se paró? Ahorita vamos a ver. Y tenemos a la aldosterona que se la volvieron a medir, pero ya el paciente parado.
y tuvo 750, o sea, quedó como si estuviera dentro del rango normal, ¿no? Aquí aparece como si fuera normal, aquí aparece como si estuviera aumentada la aldosterona, aquí la actividad de la renina está disminuida, bueno, aquí aparece como normal la actividad de la renina, y aquí sí aparece como disminuida. Cabe recalcar que la actividad de la renina, cuando se para el paciente, te la ponen que lo normal es de 1 a 2.5 y lo normal cuando estás acostado de 0.4 a 1.5. Y ustedes dicen, ¿por qué cuando estás acostado es este valor basal? ¿Y por qué cuando estás parado es este valor basal? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijiste algo, pero no lo escuché. La presión, o sea, ¿cambia la presión cuando está acostado? Exactamente, ¿no? O sea, cambia las presiones en el organismo y se estimula la mayor liberación de renina para producir más angiotensinógeno 2, que es un vasoconstrictor, etcétera, etcétera. Efectivamente cambia el valor basal. Entonces da a entender que se paró el paciente y la renina no aumentó como debería de pasar. Aunque aquí te ponen que la aldosterona está en un parámetro que aparentemente está normal y en la previa estaba elevada la aldosterona. Que se queden eso en su mente, ¿no? Recuerden que el tema que estamos viendo es hiperaldosteronismo primario. Pues este paciente, a esto nada más para recordar, en endocrinología nunca empiezas con estudios de imagen, porque aquí pues te ponen el estudio de imagen, pero porque ya te hicieron las pruebas hormonales. Aquí te están mostrando una imagen de una tumoración en el estudio tomográfico. Luego le hicieron este estudio. ¿Qué estudio es? ¿Es una qué? Es un gamagrama de antiguos, de esos gamagramas todos antiguos. Pero aumenta la captación en este punto, ¿sí? Sugiere que es un adenoma adrenal. Y le quitaron la tumoración, ¿no? Le quitaron la tumoración. La suprarrenal con la tumoración. Este caso que vieron es un caso prototipo de hiperaldosteronismo primario. Un paciente que se presenta con hipertensión arterial importante, hipocalemia, alcalosis metabólica, tener una aldosterona elevada y una actividad de la renina disminuida en relación al nivel de la aldosterona. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, el concepto de hiperaldosteronismo primario es que son desórdenes en las que hay una elevación inapropiada de la aldosterona. Una elevación de la aldosterona de forma inapropiada. Vean que dice en amarillo. Relativamente independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Relativamente independiente. Porque da a entender que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? ¿Pasa? ¿Ya se fue? Ah, bueno. El caso es que la elevación de la aldosterona es relativamente independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque de hecho el hiperaldosteronismo secundario es estimulado por todo lo que estimula la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, en esta patología de la que estamos hablando es una elevación relativamente independientemente del sistema, de su activación, ¿sí? Luego entonces uno entiende, si estoy diciendo que el hiperaldosteronismo secundario depende de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, da a entender que en hiperaldosteronismo secundario se eleva siempre la renina, se eleva el angiotensinógeno, se eleva angiotensina 1, se eleva angiotensina 2, se eleva la aldosterona en una proporción determinada hacia el mismo camino, ¿sí? ¿Se dieron cuenta qué pasó en el caso que vimos? ¿Se dieron cuenta que no cuadró? No cuadró porque tu aldosterona estaba como normal. No llegó a estar elevada cuando se paró el paciente, pero sí pasó que la renina respondió. No respondió, la renina no se elevó como debería de elevarse
de acuerdo al paciente, a los valores basales que debía de tener. Por eso dice que la elevación de la aldosterona es relativamente independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También hay que recordar que se le denomina síndrome de Cohn al aldosteronismo secundario a un adenoma suprarrenal. O sea, cuando tienes un adenoma suprarrenal o un tumor benigno suprarrenal que causa hiperaldosteronismo primario, se llama síndrome de Cohn, ¿sí? Vean que dice acá, esto fue tomado del Toronto, dice hiperaldosteronismo primario es una causa intraadrenal, o sea, es una causa adrenal en hiperaldosteronismo primario, y en hiperaldosteronismo secundario es una producción de aldosterona que es en respuesta del exceso de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que suele ser una causa extraadrenal. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a qué es hiperaldosteronismo primario y cuál es el secundario? Recuerden que, por ejemplo, la aldosterona ya dijeron que la estimula, ¿sí? Cuando tienes hipovolemia, ¿qué va a querer hacer el cuerpo? Retener volumen, ¿no? Entonces la aldosterona se libera más, retienes sodio, agua para aumentar el volumen que estás perdiendo, ¿sí? Y todo lo que afecta a la renina igual. Aquí te dice, en cuanto al hiperaldosteronismo, ¿qué tenemos que saber? Miren, el hiperaldosteronismo primario aparece en 3 a 15% de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. O sea, casi una quinta parte de los pacientes con hipertensión tienen hiperaldosteronismo primario. Hace poco di la clase de hipertensión arterial en cuarto año y me estaba dando cuenta que hipertensión arterial esencial o primaria, hay fenotipos de acuerdo al nivel de la renina. Y me acuerdo que 20 a 15% de los pacientes con hipertensión esencial, casa con esto, tienen renina elevada, aldosterona elevada. Y son los que tienen peor pronóstico, responden menos adecuadamente a los antihipertensivos. También se ha visto que hay hiperaldosteronismo primario en 11 a 20%, o sea, de 10 a 20% de los pacientes que tienen hipertensión resistente o refractaria a tratamiento, ¿sí? O sea, los pacientes con hipertensión que tienen 3 antihipertensivos, al menos uno diurético, de 10 a 20% tienen hiperaldosteronismo primario, solo que no lo sabemos, o sea, no lo han investigado, pero epidemiológicamente así se hace. Dense cuenta cómo se hace más frecuente el hiperaldosteronismo primario conforme se hace más estricto los criterios de selección. En este caso, de solo tener hipertensión a tener hipertensión refractaria o resistente al tratamiento, ¿sí? O sea que cuando tú tienes un paciente de difícil control, es bastante sabio considerar la posibilidad de hiperaldosteronismo primario en alguien que se da mucho trabajo de controlarle la presión. Es razonable tratar de descartar esta posibilidad. ¿Con qué se asocia? Porque epidemiológicamente se asocia el hiperaldosteronismo con algunas alteraciones, como por ejemplo fibrilación auricular. Se ha visto que los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario tienden a tener alteraciones del ritmo. En ellas, la más común, fibrilación auricular. Aquí podemos observar una imagen de la glándula suprarrenal que está en los polos superiores de los riñones. Vemos cómo está dividida, ¿sí?, en una médula y la corteza suprarrenal. Y a su vez la corteza suprarrenal se divide en 3 partes, ¿sí? La glomerulosa, porque tiene aspecto como si fueran glomérulos. La fasciculada, que es la más grande, la más extensa, y luego le sigue la reticular. No olviden la mnemotecnia: GFR, Glomerular Filtration Rate, ¿vale? Tasa de filtrado glomerular, y AK, que es aldosterona, cortisol y androsterona. Eso, gracias. Aquí podemos ver un esquema acerca de la zona glomerulosa, la fasciculada y la reticular, y nada más para recordar lo que liberaban. Yo no voy a leer así como que todo
Aquí, para recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no se les olvide que todo empieza en el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Bueno, aquí esta es la arteriola aferente, ¿no? Pero aquí está el túbulo contorneado distal, ¿sí? Lo que tenemos que recordar, ¿sí?, es que se puede estimular la liberación de la renina por el nivel del sodio y por el volumen o por la perfusión renal. Finalmente, si cae la perfusión renal o disminuye la concentración de sodio, se va a liberar mayor renina. La renina es una hormona, ¿sí? Y esta renina lo que va a hacer es convertir al angiotensinógeno, que es una proteína que está en el plasma, va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a circular en la circulación pulmonar y ahí va a haber una enzima, que es una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Y la ECA nos va a formar el angiotensinógeno 2. El angiotensinógeno 2 es un poderosísimo vasoconstrictor, ¿sí? Pero no solo es un poderosísimo vasoconstrictor, sino que va a estimular en el cerebro, ¿sí?, la liberación de oxitocina y de vasopresina u hormona antidiurética, y también va a estimular la angiotensina 2 en las glándulas suprarrenales, va a estimular la liberación de aldosterona, que como ustedes saben, sus efectos primarios son reabsorber sodio, cloro y agua, excretar, o sea, sacar potasio, lo que nos va a hacer una tendencia de hipocalemia en sangre, una tendencia. También va a excretar hidrogeniones, lo que va a causar una tendencia a alcalosis metabólica, ¿sí? Y la reabsorción de sodio, cloro y agua va a hacer una tendencia de aumento del volumen intravascular y aumento de la TA, ¿sí? Aquí tenemos un bonito esquema donde nos hablan de las causas del hiperaldosteronismo primario. Dentro de las causas principales del hiperaldosteronismo primario, siempre hay un debate entre cuál es más común, pero varía de libro a libro, de donde lo lean, pero las dos más comunes son estas dos, que son hiperaldosteronismo idiopático, ¿sí?, o simplemente un adenoma en la corteza suprarrenal, un adenoma que puede estar causando la liberación de una exageración en la producción y liberación de aldosterona. Hay otras causas, como por ejemplo los glucocorticoides suprimibles, y otras cosas extrañas, ¿no? Causas: adenoma unilateral, esto lo tomé de la Sociedad Europea de Endocrinología. Creo que era Sociedad Europea de Endocrinología. Te dice, las causas más comunes de hiperaldosteronismo primario son el adenoma unilateral y el hiperaldosteronismo idiopático, que en general se dice que es una hiperplasia adrenal, pero bilateral. Hiperplasia adrenal bilateral es la que se le denomina hiperaldosteronismo idiopático. Se supone que de libro a libro varía, pero en general se dice que ocupan micha y micha. 50% es hiperaldosteronismo idiopático por hiperplasia adrenal bilateral y 50% es un adenoma unilateral, ¿sí? Otras causas más raras: tenemos hiperaldosteronismo asociado a alteraciones heredables de los glucocorticoides y otras causas familiares de hiperaldosteronismo, más raro. Esto, vean cómo no es tan común que haya hiperplasia adrenal, pero unilateral, no es tan común. Nódulos múltiples, adenomas bilaterales productores de aldosterona y menos común, un carcinoma adrenocortical que nos esté condicionando el hiperaldosteronismo. Es importante recordar que la mayoría son benignos. Yo lo digo para que sepan qué le van a decir a su paciente, no vaya a ser que digan puede ser un tumor y se asuste, piense que es cáncer. En la minoría de los casos es así, pero tampoco podríamos decir que no lo es del todo. Aquí tenemos en el cuadro, este es un cuadro del Harrison, donde te dice las causas, por eso les decía que varía de libro a libro. Vean cómo el Harrison dice que la Sociedad Europea decía que era micha y micha, y el Harrison dice que no, que el adenoma suprarrenal, que es el síndrome de Cohn, ocupa el 40%, y que la hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿sí?, micronodular, aquí eso es importante que diga micronodular, porque quiere decir que en el estudio de imagen tú no ves bolitas, ¿sí?, tú no ves bolitas ni nada.
cuando es una hiperplasia. En hiperplasia no ves bolita, o sea, tú no ves algo que puedas quitar, ¿sí? Ocupa el 60% según el Harrison. Tenemos el hiperaldosteronismo remediable por glucocorticoides, que ocupa menos del 1%, menos del 1%, y otras causas más raras como síndrome de Cushing, o sea, menos frecuente que te causen hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, resistencia a los glucocorticoides, el carcinoma corticosuprarrenal, síndrome de Lidle, no sé cómo se pronuncia. Patogénesis. Nada más recordar la patogénesis de algunas cosas. La hipertensión arterial ya sabemos por qué pasa, por expansión del volumen y del sodio. La hipocalemia ya dijimos por qué pasa. La alcalosis metabólica ya lo comentamos. Y es importante que recordemos que va a haber algo característico en el hiperaldosteronismo primario. Algo característico que si lo leen corresponde con lo que pasó en el primer caso. ¿Se acuerdan qué pasó en el primer caso? ¿Qué pasó con la renina? No se elevó, a pesar de que tu aldosterona estaba normal. Eso se llama supresión de la renina plasmática. Supresión de la renina plasmática, ahí está. Hay que recordar algunas cosas. Algo característico del hiperaldosteronismo primario es que uno diría, bueno, si retienes sodio, retienes volumen, y si retienes volumen, tienes edemas. Uno eso pensaría, pero aquí el CTO, específicamente el ultra resúmenes del CTO, nos explica algo muy interesante. Nos puede causar edema, pero dice, no suelen, en lo común es que no haya edemas o no sean edemas importantes por un fenómeno de escape a los 3 a 5 días de exceso de aldosterona que detiene la reabsorción de sodio. Es debido al aumento del péptido natriurético auricular que causa natriuresis. O sea, es como una especie de respuesta. Porque estabas reteniendo sodio, pero se libera mucho péptido natriurético, que es un natriurético, elimina el sodio como una respuesta y evita que el paciente tenga edemas o al menos edemas importantes. O sea, por eso no es parte del cuadro clínico característico que el paciente esté edematizado en hiperaldosteronismo, por esta explicación que nos dan. Hay que recordar que el paciente puede tener un cuadro clínico relacionado con la misma hipocalemia. ¿Cuál sería el cuadro clínico por tener hipocalemia? Bueno, podría ser debilidad muscular, ¿sí? Que es una parálisis muscular hipocalémica. Puede haber calambres en los músculos. Esto nos puede condicionar una respuesta en el riñón de poliuria. Si el paciente tiene hipopotasemia, muchas veces nos da poliuria. Puede haber alteraciones del electrocardiograma. ¿Qué más? Ondas U prominentes puede haber. Aquí hay como un error porque en realidad no debería de haber T picuda, sino lo contrario, aplanamiento de la T. ¿Vale? Es un error que tiene el libro. Etcétera. ¿Cuáles son los síntomas? Pues miren qué dice. El paciente que tiene hiperaldosteronismo primario, lo más habitual, la presentación más común es asintomático. O sea, esta persona, pues, lo más común es que de casualidad se lo diagnostiques o lo sospeches por la hipertensión muy marcada que tiene el paciente. Es como lo común. Realmente él puede que no se queje de nada, o sea, asintomático. Ahora, ¿qué presentación puede tener ese paciente? Un paciente con hipertensión arterial sistémica, habitualmente resistente al tratamiento, que se acompaña de hipocalemia y alcalosis metabólica, como comenté. No se les olvide de presentar la hipocalemia, puede presentar datos agregados a hipocalemia, como expliqué hace rato. Uno de los datos de hipocalemia puede ser estreñimiento secundario a un hilio paralítico, ¿sí? Etcétera. Datos clínicos, pues obviamente la TA elevada, y esto ya lo había comentado, los datos de hipocalemia. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene hiperaldosteronismo primario?
Miren, los pasos son similares a los pasos que habíamos dicho en la patología suprarrenal, que hemos visto que es Cushing e insuficiencia suprarrenal. Paso 1, lo tienes que sospechar. Luego que lo sospechas desde el punto de vista clínico, lo tienes que tamizar, o sea, tienes que hacer una prueba altamente sensible para buscar al paciente que tiene la alteración endocrinológica básica. ¿Cuál sería la alteración endocrinológica básica que buscarías en este paciente? Que la aldosterona esté elevada, pero la renina esté suprimida, ¿dale? Suprimida. O podríamos decirlo más fácil así, que no correspondiera la elevación de la renina con la de la aldosterona, ¿dale? Ahí cuadra mejor porque se pierde la proporción con la que deberían de elevarse, ¿sí? Eso es importante. Entonces sería un estudio de tamizaje. Y después, ¿se acuerdan que normalmente lo que seguía era localización? Pues aquí se le agrega algo, hay un paso que se agrega, que es confirmación de lo que buscaste en el tamizaje. En hiperaldosteronismo se agrega ese paso porque se ha visto que bueno, es una manera de decirlo, casi cualquier cosa te eleva la aldosterona. Por lo tanto, tu prueba de tamizaje puede tener falsos positivos. Por eso te dice, güey, ¿sabes qué? Mejor haz una prueba que confirme lo que encontraste en tu prueba de tamizaje. Se darán cuenta que aparece un paso en este momento entre tamizar y localizar. Se agrega confirma, porque cualquier cosa eleva la aldosterona. Necesitas confirmar con otra prueba. Y de último, la localización. Entonces los pasos son STCL. No lo tienen que memorizar así, solo lo escribí, que es sospechar, tamizar, confirmar lo que encontraste en el tamizaje y localización. ¿Sí? Sospechas por clínica, tamizas, o sea, búsqueda de la alteración endocrinológica, que siempre es primero eso. Confirmas porque en hiperaldosteronismo cualquier cosa se eleva la aldosterona y localizas dónde está el problema. Entonces, tú debes de sospecharlo por los datos clínicos y o bioquímicos que ya comentamos, ¿no? Hipertensión resistente, hipocalemia, etc. Y tienes que hacer un tamizaje. Ese tamizaje se hace con este índice, ¿sí? Que es plasmatic aldosterone, o sea, aldosterona plasmática entre plasmatic renin activity. Actividad plasmática de la renina. Ustedes ¿me podrían explicar por qué creen que no nada más midieron la aldosterona y ya? ¿Por qué no simplemente y llanamente, medir la aldosterona y ya estuvo? ¿Para qué medir la renina? Exacto. Para que tú puedas sugerir si es primario o secundario. Se dieron cuenta, ellos dijeron, bueno, si solo mido la aldosterona, ¿yo cómo sé que es dependiente de la renina? Del sistema renina-angiotensina o es independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además de que yo les dije casi cualquier cosa, vean cuántos estímulos, sí, cuando al principio de la clase les dije cuántas cosas estimulan la liberación de aldosterona, varias, porque todo lo que estimula la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona termina en elevación de la aldosterona, ¿cierto? Hay muchas cosas, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no. Yo mejor hago un índice porque ya me di cuenta que debe de haber cierta proporción mantenida cuando sea por actividad de la renina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, cuando es por hiperaldosteronismo primario, no se mantiene esa proporción, se pierde esa proporción porque siempre queda relativamente suprimida la actividad de la renina respecto al nivel de aldosterona. ¿Eso sí me di a entender? Bien. O sea que la renina podría estar en valores normales, pero si no está en proporción a la aldosterona también. Exactamente. Generalmente queda discretamente suprimida respecto al valor que tengas de la aldosterona. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Yo les dije es un índice, ¿no? Que mantiene cierta proporción. Se dice que cuando el paciente mantiene una proporción menor a 30,
o sea, la división te da menos de 30, se debe a, ¿cómo se llama? A hipertensión, en hiperaldosteronismo en secundario. O sea, cualquier cosa que te eleve el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es eso. Pero cuando el índice es mayor a 30, tú ya tienes tu prueba de tamizaje que te está diciendo, hola, tienes un paciente con hiperaldosteronismo en este momento y parece un hiperaldosteronismo primario. Luego, ¿se acuerdan qué paso seguía? Confirmar, porque yo les dije cualquier cosa puede elevarte la aldosterona, mejor confirma bien esto. Entonces hay varias pruebas confirmatorias, varias, más de 3. Tenemos la prueba con carga oral de soluciones, tenemos la prueba con carga de sal, tenemos la prueba con captopril, tenemos la prueba con, no me acuerdo, y así, con furosemide, ¿sí? Hay varias pruebas de confirmación. ¿Qué creen que quieras confirmar? ¿Qué quieres confirmar? Ahí lo dicen, amarillo, rojo. Confirmas que de verdad esté elevada la aldosterona. Esas pruebas que solo menciona ahí a 2, ¿saben qué quieren esas pruebas? Esas pruebas hacen algo para que la aldosterona, ¿qué pase? ¿Baje o suba? Baje, porque cuando tú vuelves a medir la aldosterona, si está elevada, cuando hiciste algo para que fisiológicamente baje y no bajó, es que tú estás diciendo, mira, ya me di cuenta que de verdad tiene hiperaldosteronismo. Es decir, si lo que estimula la liberación de aldosterona y hormona antidiurética es la hipovolemia, si yo te doy una carga de volumen, ¿qué debería de pasar? Bajar o mitigarse, ¿no? Pero si no pasa eso, entonces tú confirmas que el paciente tiene hiperaldosteronismo, a pesar de que hiciste una maniobra para que se apague la aldosterona, ¿no? Otra, si tú le das sal al paciente, lo más sensato es, ¿para qué chingados voy a querer más aldosterona si ya tengo mucha carga de sal? ¿Sí? Y hay otras pruebas. Si se mantiene la aldosterona alterada o elevada, ya estuvo. Confirmaste el hiperaldosteronismo primario. Sigue el estudio de localización. ¿Cuál es la causa más común de hiperaldosteronismo primario? Exacto, o un adenoma o hiperplasia. Por sentido común, el paso siguiente tiene que ser un estudio de imagen del abdomen para ver las glándulas suprarrenales. Dale, por eso dice acá, tomografía computada de las glándulas adrenales. Entonces pueden haber 2 posibilidades. Una, encontré un tumor, una bola, ya la encontré, aquí está. O la otra probable, no veo nada. Si tú no ves nada, lo más probable es que sea hiperplasia adrenal bilateral. Digo, es lo más probable. Pero a mí, ¿qué me asegura que es bilateral y no unilateral si en el estudio de imagen en hiperplasia yo no voy a ver bolas? ¿Cómo creen que podrías determinar de qué se trata? Si es unilateral o bilateral, ¿qué creen que podríamos hacer para saber si es unilateral o bilateral? Exactamente. Hacen un cateterismo de las venas suprarrenales y miden, a ver, vamos a ver acá, cómo está la aldosterona aquí, vamos a ver cómo está de este lado, y así tú sabes en cuál de las venas suprarrenales tiene elevada realmente la aldosterona. De hecho, hasta se calcula un índice, es algo un poco complejo, pero se calcula un índice en cada una de las venas suprarrenales para saber si de verdad está más elevada una de otra. Por sentido común, la que esté elevada, quitas esa glándula suprarrenal y ya estuvo. Pero si están elevadas en las dos, pues no puedes quitar las 2 suprarrenales. Tienes que darle un tratamiento farmacológico que apague las acciones de la aldosterona. Pero eso lo vamos a ver en tratamiento. Aquí está. Considerar una muestra de sangre de la vena suprarrenal. ¿Sí? Pero ahorita vemos eso. Aquí tenemos al Harrison para comparar el algoritmo del Harrison. Aquí es más específico el algoritmo porque te dice
Primero, sospechar y te dicen quiénes, ¿no? Hipertensión refractaria, alguien con hipopotasemia espontánea o provocada por diuréticos, alguien que de casualidad está por otra cosa en el hospital y encontraron un incidentaloma suprarrenal. O sea, incidentaloma quiere decir, güey, yo te estaba estudiando por otra pendejada y te hice un estudio de imagen y encontré un tumor en tu suprarrenal. Es un incidentaloma, fue un incidental. Entonces, este es otro contexto que puedes pensar. O miren, aquí está interesante lo que dice Harrison, alguien con hipertensión en un paciente joven que tenga complicaciones antes de los 40 años, por ejemplo, un hipertenso en alguien pues muy joven pero que tenga complicaciones como un EBC, ¿sí? Te dice hay que descartar hiperaldosteronismo. Si es positivo, tú continúas con los estudios iniciales, en este caso es el estudio de tamizaje, es decir, búsqueda de la alteración endocrinológica. Por lo tanto, vas a hacer lo que les comenté, el nivel de la aldosterona plasmática entre la actividad de la renina plasmática. Antiguamente sí se hacía solo medir la aldosterona, o lo que te recomienda la Sociedad Europea de Endocrinología es medir la aldosterona sola y además calcular el índice. Así te dice la Sociedad Europea. Dice, ¿y el Harrison qué dice? No, ahí que es importante ver qué dice el Harrison. Dice, cuantificar la razón aldosterona-renina con los medicamentos en uso para disminuir la presión arterial. Te dice que si el paciente tomaba aldosterona la tienes que suspender, obviamente. Tienes que corregir la hipopotasemia si el paciente tiene hipopotasemia, porque eso puede alterar el resultado, obviamente. Ahorita vamos a ver un poco sobre los fármacos, cómo se modifican antes de la prueba. Bueno, estos valores no los memoricen, recuerden el que yo les dije, ¿dale? El que yo les enseñé. Confirmación del diagnóstico. Recuerden que como cualquier cosa lo eleva, hay que confirmarlo. Sospechar, tamizar, confirmar. Lo confirmas y aquí te dice el Harrison, prueba de administración de solución salina, carga oral de sodio, supresión con fluorocortisona, cosas así, ¿no? Luego, ya que documentaste o confirmaste el hiperaldosteronismo, vean cómo te dice que hagas el estudio de imagen tomográfico y aquí te dice si es unilateral, si es una tumoración unilateral, si es una hiperplasia micronodular bilateral, o sea que no hayas visto nada, una morfología suprarrenal normal, etcétera, etcétera. A ver, ¿esto qué era? Aquí nada más, esto es tomado del ultra resúmenes del CTO, gran libro 2014. Te dice la actividad de la renina plasmática, aldosterona entre renina plasmática más de 30. Recuerden que, a ver aquí, actividad de la renina plasmática. Bueno, nos vamos de este lado. Actividad de la renina plasmática, cómo está la aldosterona. Esto X es básicamente lo que habíamos dicho. Ok. Esta tabla me gusta mucho, es del Toronto. Esta tabla es del Toronto y me gusta porque te dice cómo saldrían los estudios en hiperaldosteronismo primario e hiperaldosteronismo secundario a actividad de la renina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vean qué dice de la relación aldosterona plasmática entre actividad de la renina. Dice, en hiperaldosteronismo primario va a estar ¿qué? Elevada. El punto de corte es más de 30. Pero vean qué dice en hiperaldosteronismo secundario. La relación dice que está normal. O sea, dice que se guarda la proporción. Para ellos, ellos lo consideran normal si es menor a 30 esa relación. ¿Dale? Aquí, ojo, aquí hay que tener mucho ojo porque me acuerdo que en el examen les puse, ¿qué les puse? Les puse, en un paciente con hiperaldosteronismo secundario, la relación aldosterona entre actividad de la renina plasmática está, y fui malo porque pues admito que era un era una maldad mía. Puse baja la relación, normal la relación o elevada la relación.
Y todos se fueron así, todos, no todos, pero un porcentaje demasiado alto de los estudiantes dijeron, ¡ah, baja! Y no es baja la proporción se mantiene normal, ¿sí? Así que fallaron. Ahí quiere decir que la aldosterona y la renina están aumentadas de forma adecuada. En cambio, en el paciente con hiperaldosteronismo se eleva más la aldosterona respecto a la renina. ¿Y cómo queda el paciente en hiperaldosteronismo con las pruebas de confirmación? Obviamente siempre se va a mantener elevada la aldosterona, sea en la orina o sea en el plasma. Y en el hiperaldosteronismo secundario ni siquiera se realiza, si está normal. Entonces, sospechamos el diagnóstico en estos pacientes, aquellos con hipertensión arterial sistémica tipo 2, o sea, hipertensión muy alta, paciente con hipertensión hipocalemia, hipertensión resistente a tratamiento, pacientes con hipertensión y un incidentaloma suprarrenal, pacientes con hipertensión e historia familiar de EBC en menores de 40 años, familiares de primer grado con hiperaldosteronismo. Tamizamos, recuerden los cortes, más de 30, la relación, concentración de aldosterona plasmática entre la actividad de la renina plasmática. Antes de hacer la prueba de tamizaje, es lo que decía el Harrison, antes de hacer la prueba de tamizaje, para que no haya como que, ¿cómo se dice? Sesgos, te dice, corrige primero la hipovolemia si es que está hipovolémico el paciente, corrige la hipocalemia si es que el paciente tiene hipocalemia antes de que hagas eso de medición de la aldosterona plasmática entre la actividad de la renina, para que estos dos estímulos no influyan, ¿sí? Por eso te dice que lo corrijas. Y de hecho también te dice detener la ingesta o el uso de sustancias por más de un mes. O sea, un mes antes tienes que quitar todo lo que pueda confundir el resultado de esta prueba, como la espironolactona que bloquea la aldosterona, la epleronona amiloride, diuréticos que eliminen potasio, el licorice, tabaco, ¿sí? Se tienen que eliminar un mes antes, quitarlos. Se debe de tomar la muestra de sangre por las mañanas sentado. Hay varios protocolos, por cierto, La Sociedad Europea, les comenté que le gusta también tener el valor basal de la aldosterona. Te dice que tienes hiperaldosteronismo si el paciente tiene más de 15 nanogramos por decilitro. Y además, la Sociedad Europea dice que midamos la relación aldosterona-renina, que es la que ya mencioné. ¿Qué fármacos se relacionan con falsos positivos? Los betabloqueadores, los AINES y los alfa-agonistas. Está chingón, miren, tienes que estar sentado al menos 1 hora antes de que te tomen las muestras de sangre, o sea, es un PEX, Aquí te dice, este cuadro del Harrison me gusta porque dice efecto de los fármacos antihipertensivos sobre la razón de la aldosterona renina. Por lo tanto, te dice efecto sobre la renina, efecto sobre la aldosterona y efecto neto sobre la actividad de aldosterona plasmática, actividad de renina. Y te dice que los betabloqueadores, ¿qué hacen? La elevan. Te dice que los, ¿dónde está? Los YECAs la disminuyen. Luego entonces, por eso explica, asociados a falsos positivos, betabloqueadores, AINES, alfa-agonistas. Entonces te dice que hay algunos que no modifican no modifican tanto esta relación y que son aceptables que tú le cambies al paciente antes de que le hagas la prueba. Por ejemplo, si le vas a quitar el betabloqueante o el YECA, no puedes dejar al paciente sin nada porque lo vas a dejar hipertenso con riesgo de que se BC, ¿no? O le pase una desgracia. Entonces le cambias los antihipertensivos por uno que modifique poco o nada esto. ¿Como cuáles? Antagonista de calcio, ¿sí?
o los bloqueantes alfa 1, o sea, los beta bloqueadores, los bloqueadores alfa 1. Aquí tenemos las pruebas de confirmación. Esto es de la Sociedad Europea de Endocrinología y te ponen 4 pruebas. Tenemos la prueba con supresión salina, te dan un montón de agua. La prueba de supresión con fludrocortisona. ¿Qué era la fludrocortisona? Es aldosterona sintética. La prueba con captopril y la prueba con carga de sal. No hay evidencia de estudios que comparen la mejor precisión entre las pruebas, es decir, no hay mucha evidencia de que una sea necesariamente mejor que otra. De hecho, cada una de ellas tiene ahí como que sus cosas que hay que tener cuidado dependiendo del paciente. Por ejemplo, los pacientes con la prueba de supresión con solución salina te dice que hay que tener cuidado en los pacientes ancianitos, los pacientes severamente hipertensos o los que padezcan falla cardíaca por obvias razones, ¿no? O sea, es un paciente ancianito que le vas a poner una carga de volumen así súbita, no está muy chida. O alguien que ya se conozca con falla cardíaca y tú le metas más volumen, lo puedes congestionar, encharcar, causar edema. Si está descontrolada su hipertensión y le das más volumen, aumenta la presión y lo puedes chingar, ¿no? Para el que quiera, pues van a tener el video por si quieren leer el protocolo, porque no es la finalidad de esta clase que sepan cómo se hace el protocolo, pero aquí lo tengo en la diapositiva por si quieren detenerla y leerla, ¿sí? Tengo también el protocolo de fludrocortisona, ¿sí? El protocolo de captopril, el de carga de sal. Si lo quieren leer, no les voy a preguntar eso, yo solo les voy a decir cuáles son, tal vez les pregunte cuáles son las pruebas de confirmación, tal vez les pregunte, no les voy a preguntar valores para interpretar la prueba de esa prueba, solo les voy a decir se mantuvo elevada la aldosterona o no y ya. Ok, luego en los estudios de imagen, ¿qué tienen que saber de los estudios de imagen? La tomografía detecta adenomas que midan más de 2 centímetros, la tomografía. Sí, te dice que los carcinomas adrenales tienden a ser mayores a 4 centímetros. La TAC es poco útil para detectar adenomas más pequeños. Tiene limitaciones la TAC. Los adenomas menores a 2 centímetros no los detecta fácilmente. Y la resonancia magnética no ha demostrado mayor beneficio respecto a la determinación de los tumores adrenales. Entonces, ¿cómo podríamos ser más específicos con la localización de la glándula suprarrenal alterada o afectada? Se hace una muestra de sangre venosa adrenal, que de hecho es el estudio de elección para diferenciar la patología unilateral de la bilateral, así como para dirigir el tratamiento. Por ejemplo, te dice, realizar en todo paciente con diagnóstico confirmado de hiperaldosteronismo primario. Diagnóstico confirmado, no sospecha, confirmado. Y te dice, excepto en pacientes que tengan menos de 40 años con imagen evidente de nódulo unilateral por TAC o resonancia. Ahí da a entender que, güey, ¿para qué vas a hacer la determinación si te está gritando que es una hiperaldosteronismo primario por un tumor? Ves el tumor, ves a alguien joven, está hipertenso, tiene hiperaldosteronismo, no tiene caso que lo sometas a una prueba invasiva. Por eso lo obvia, por eso dice, excepto en menores de 40 con un tumor unilateral por TAC, no lo hagas. También en los pacientes ancianos que tengan múltiples comorbilidades, en los que el riesgo supera el beneficio, güey, es un paciente viejito, tiene muchas enfermedades, no le estés metiendo un catéter en su vena suprarrenal. Simplemente, si es en un tumor, quítaselo.
Si no lo quieres operar porque ya está muy viejito y todo, dale tratamiento farmacológico y bloquea el efecto de la aldosterona y se acabó, ¿sí? Y pacientes con sospecha de cáncer adrenocortical por imagen, porque hay ciertas características del tumor que te hacen pensar que es cáncer, y ahí no hagas nada de, vamos a ver si de veras te quitamos esto y ya se acabó. No vamos a hacerte esta prueba, ¿sí? Otras pruebas que se pueden hacer, pruebas genéticas, ¿sí? Cuando se esté sospechando en alguna mutación genética de algún gen relacionado, etcétera, etcétera, y cuando haya datos de asociación familiar, se pueden hacer pruebas genéticas. ¿Cuáles son los diferenciales? Los pacientes que mastican tabaco pueden salir con actividad de la renina, la relación, alterada. Los que consumen el licorice, me acuerdo que creo que es como un endulzante o una sustancia que se usa en dulces. ¿Es una planta? ¿Qué es el regaliz? Pues ahí está, el regaliz es como para una planta para endulzar, ¿no? Ahí está. Miren, hay otras causas de hiperaldosteronismo secundario, como la estenosis de la arteria renal. Es una causa de hiperaldosteronismo, pero no primario, secundario, ¿sí? Porque ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la estenosis de la arteria renal? Disminuye la perfusión renal y se estimula la liberación de renina y todas esas cosas. El síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, en el hiperaldosteronismo paraneoplásico, etc. Tratamiento. Ya estuvo 2 diapos. Tratamiento. Sencillo. ¿Ves tumor? Lo quitas. ¿No ves tumor? Determinas dónde está la alteración. Si está de un solo lado, lo quitas. Si está en los 2 lados, no quitas las 2. Pero das un tratamiento farmacológico. Dale. Unilateral. El tratamiento de elección es la adrenalectomía laparoscópica, ¿sí? Pero en los casos en los que no se puede hacer cirugía, solo le das la aldosterona, ¿sí? Por si no puedes hacer cirugía. ¿Y qué dije? Aldosterona. ¿Por qué me corrigen? Castigados todos. Para enfermedad bilateral te dice si es hiperaldosteronismo idiopático. Ok. Si es bilateral, pues no vas a quitar las 2 suprarrenales. Te dice que solo le das tratamiento con espironolactona. Pero recuerden que la espironolactona tiene algunos efectos secundarios, puede tener efectos secundarios como ginecomastia, alteraciones menstruales o mastodinia, dolor en el área mamaria. En ese caso se puede cambiar la espironolactona por eplerenona, ¿sí? Esta no tiende a causar esos efectos secundarios. Y cuando hay un aldosteronismo remediable por uso de con glucocorticoides, se puede dar una prueba terapéutica y puede restablecerse el nivel de la aldosterona con los glucocorticoides, pero es súper raro, más raro. Complicaciones del hiperaldosteronismo primario, EBC, incrementa tu riesgo 4.2 veces más riesgo de tener un EBC en alguien con hiperaldosteronismo primario. De infarto, 6.5 veces más riesgo. FA, fibrilación auricular, 12.1 veces más riesgo de desarrollar FA. O sea que no está muy chido. ¿Alguna pregunta, alguna duda?